Bien, ahí está. Buenas noches, vamos a empezar con conclusiones y recomendaciones. En esta sección pues se presentan las conclusiones y las recomendaciones del trabajo. Voy a retirar este mensaje de aquí que no permite ver por acá. Ya. Bueno, como ustedes saben, la conclusión es una de las partes esenciales del texto, junto con la introducción y el desarrollo. ¿Por qué es la parte importante la conclusión? Porque determina prácticamente qué resolución se tuvo en el trabajo. Si su objetivo era construir algo, en la conclusión se podrá saber si se construyó o no, o si es que hubo un problema. Si no se construyó, ¿por qué? ¿Ya? En la conclusión uno determina o dicta, mejor dicho, la resolución de su trabajo de investigación. Si su trabajo era realizar un diseño, entonces en la conclusión se verifica si se realizó o no se realizó el diseño. Si era comprobar o realizar una simulación, un modelamiento de algún tipo de proceso, en la conclusión se verifica si se lo pudo o no se lo pudo hacer. Por eso es de gran importancia la conclusión, junto obviamente con la introducción y el desarrollo. Ahí se encuentran los resultados, pero concentrados de manera en que indica el autor si es que se logró o no el objetivo planteado, junto con los objetivos específicos. Porque finalmente de eso se trata. Ustedes establecen un objetivo general, lo desglosan mediante objetivos específicos y luego obviamente realizan la introducción, el desarrollo y todo lo demás, para finalmente comunicar una conclusión que va a indicar si se cumplieron o no estos objetivos, ¿ya? Y bueno, constituye la parte final de un texto como proyectos, libros, ensayos, artículos científicos, académicos. Como pueden ver, las conclusiones están en todos lados. Entonces, la conclusión de un trabajo de investigación debe resumir el contenido y propósito del estudio, manteniendo el carácter natural y captando la atención del lector. Eso siempre es importante, que ustedes puedan escribir de manera atractiva hacia el lector, ¿ya? Debe ser de manera llamativa de lo que están trabajando. Debe notarse interesante y adecuada con los resultados arrojados por la investigación. Así también los resultados que ustedes presenten deben ser resultados novedosos, innovadores, algo nuevo, que contribuya o aporte hacia la sociedad, su investigación. Es ahí donde se vuelve interesante o atractivo leer ese trabajo. Al momento de redactar la fase final de su trabajo es importante seguir una serie de elementos claves para lograr una conclusión eficaz y también evitar algunos parámetros que la debiliten. Entonces vamos a ver algunas pautas o instrucciones, mejor dicho, luego vamos a ver unas pautas, unas instrucciones para poder realizar correctamente la conclusión. Primeramente, para poder realizar una conclusión adecuada, lo primero que deben hacer es repasar la investigación realizada. Es decir, una vez que ya la terminan, la vuelven a leer. La vuelven a leer porque siempre ocurre que cuando uno ya va avanzando, a veces hay ciertos aspectos que tiende a olvidar y los considera quizás un poco innecesarios porque no recuerda ya la base por la cual lo inició. Sin embargo, cuando luego empiezan a repasar la investigación, pueden recordar, ¿ya? Entonces, al repasar la investigación, podemos realizar una conclusión que resuma las ideas principales del trabajo, ya que es la parte final del mismo y por ello debe finalizar así nuestra investigación. Por tal motivo, se debe realizar un cierre que no deje preguntas al aire que podrían poner en duda la calidad de nuestro trabajo. ¿Qué tal si ustedes hacen un trabajo donde en alguna parte del trabajo realizaron una pregunta que iba a responderse obviamente en el desarrollo, se iba a presentar como un resultado, pero no lo concluyeron? Y no es porque no es que no haya sido capaz su trabajo, sino porque simplemente lo olvidaron. Por ello es importante repasar la investigación que ya han realizado. Todos los apuntes, los escritos, todo. Entonces, normalmente alguien se pregunta cómo realizar o cómo hacer una conclusión, porque se ha manejado mucha información, ¿no es cierto?, en todo un trabajo, y no se conoce cómo se debería clasificarlo o cómo empezarlo. Entonces, de esa manera, para iniciar, se debe leer nuevamente el estudio realizado, pero ahora sí con la mente fresca, para ya con otro aire, porque ya pasaron lo más difícil, ya terminaron prácticamente el trabajo. Ya, de esa manera ya lo van a ver con otro punto de vista donde comprendan cada punto y puedan extraer lo más relevante
para poder redactar el final. Otra cosa es que ya luego no está aquí, pero vamos a decirlo, es que la conclusión siempre es en pasado. Deben tener en cuenta, la conclusión siempre se escribe en pasado. ¿Ya? Se verificó, se observó, se analizó, se constató, se revisó, siempre en pasado. ¿Ya? Hay veces que terminan siendo ciertas frases en verbo infinitivo, y eso es un error, ¿ya? Que la conclusión siempre es en pasado. Bien, ahora con el de aquí que menciona redactar los elementos claves. En todo trabajo de investigación, independientemente del área o del tema que éste sea, siempre va a tener palabras claves o elementos claves. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una planta fotovoltaica, una palabra clave podría ser energías renovables, ya inversor, el controlador, qué sé yo, eficiencia energética, entre otras más. A eso se le llaman palabras claves, palabras que a pesar de ser una sola o dos o tres o cinco palabras, describen gran cantidad del contenido que tiene su trabajo. Entonces, para realizar una conclusión, primeramente es redactar palabras claves que van a definir en concreto su trabajo. De esa manera, si logran inmersar o colocar estas palabras claves en su conclusión, podrán estar seguros que han abarcado todo su trabajo en la misma. Obviamente, luego de haberlo leído una vez más. Entonces es importante recalcar en la conclusión el alcance de los objetivos, ¿no es cierto? Eso es importante que pongan. En el presente trabajo se logró, qué sé yo, verificar que el equipo tal funciona de la siguiente manera, bajo estas circunstancias, dará por decir. O se logró diseñar, o se logró, o se construyó un torno, que funciona bajo ciertas condiciones en tal momento y tal. De los resultados se obtuvieron algunas pruebas de, qué sé yo, de calor y frío, donde dieron a conocer que finalmente este equipo es versátil y funciona bajo cualquier tipo de condiciones, de tanto a tanto, o que funciona bajo un rango de temperatura de tanto a tanto. Ya, de esa manera están concluyendo. Deben considerar los objetivos, los resultados obtenidos y qué repercusiones generan dichos resultados en el entorno o el ambiente estudiado. O sea, cuál es la contribución o cuál es el impacto que genera esta investigación en el entorno estudiado. Así también si tiene algún tipo de, ¿cómo sería? Si tiene algún tipo de beneficio o perjudica en algo a la sociedad. Dependiendo de qué sea la investigación, porque la investigación puede ser, qué sé yo, análisis de los contaminantes X expulsados por la petrolera X, por decir. Entonces ahí obviamente en la conclusión deberán identificar no solamente el cumplimiento de los objetivos y el alcance de los resultados, sino también de indicar cuán dañino es a la población, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. Pero para ello, deben tener en cuenta que deben redactar palabras claves. Con las palabras claves de un orden cronológico, ustedes podrán llevar la secuencia de la investigación sin confundir al lector o al evaluador al adelantarse o saltarse a renglones importantes para luego retroceder y explicarlo. Es importante puntualizar las ideas de una vez y no volver a reaperturarlas más, ¿ya? Es decir, que en una conclusión, si ustedes ya concluyen una idea o uno de los objetivos o uno de los resultados que se dieron a conocer en la conclusión, ustedes deben terminarla y no pueden estar redundando en la idea una y otra vez en la misma conclusión, ¿ya? Deben ser puntuales en lo que manifiestan. Asimismo, al momento de redactar se deben utilizar palabras naturales, dependiendo por supuesto del grado de educación con el que se esté cursando el público. En su caso debe ser un grado alto porque es un nivel superior. Evitar información redundante, justo lo que hablamos hace un momento. Cuando ustedes concluyan, no pueden concluir, o sea, si ya concluyeron una de las ideas, uno de los objetivos, no pueden volverlos a repetir a lo largo de la investigación o a lo largo de la conclusión, porque debe ser por algo puntual, ¿ya? Entonces, al momento de repasar la investigación realizada, es relevante hacer hincapié en la introducción, debido a que no pueden repetir las mismas líneas en la conclusión. Por lo general utilizan fragmentos de la introducción y la colocan en la conclusión, pero no pueden hacer eso. Deben ser sus propias palabras narrado y concluyendo obviamente del tema presentado. ¿Ya? Entonces, en la introducción ustedes van a estar dando a conocer el estudio y en la conclusión ya deben cerrar. Por tanto, ¿pueden leer la introducción? Sí, y dar a conocer qué se cumplió y qué no, pero no pueden plagiarse ustedes mismos al copiar extractos de otras secciones.
en este caso como la introducción. En este sentido, en la fase final de nuestra investigación no debemos repetir nuevamente lo que ya se ha mencionado a lo largo del trabajo, sino seleccionar los puntos más importantes y ahí recalcarlos y sintetizarlos, con la finalidad de proporcionar los nuevos conocimientos que adquirimos a lo largo del estudio. ¿Ya? Representar ideas referentes al tema. Una vez comprendido el estudio, preparados para redactar evitando la información redundante, es importante centrarnos en el tema, sin mencionar información que no se encuentre en nuestra investigación. Es decir, si nuestro trabajo estuvo orientado a resaltar las diferencias entre las marcas móviles Samsung y iPhone, por ejemplo, no pueden mencionar otras marcas, por ejemplo, la marca LG. ¿No es cierto? Si el estudio no lo requiere, ¿por qué estarían ustedes dando información sobre algo que no tiene nada que ver? A eso se refiere, representar ideas referentes al tema. Si ustedes están hablando del diseño y la construcción de un torno, por ejemplo, no van a luego hablar en la misma conclusión, la construcción de una fresadora. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, o sea, deben centrarse en la línea de la que están trabajando. A eso se refiere representar las ideas referentes al tema, o sea, no desviarse de su propio proyecto de investigación. Enviar un mensaje. Cada investigación persigue una serie de objetivos y para poder cumplirlos satisfactoriamente es importante que se conecten con el tema para comprenderlo mejor. ¿Ya? Una vez finalizada la conclusión de los puntos estudiados, es conveniente llamar a la reflexión o enviar un mensaje que toque la sensibilidad del lector, pues toda investigación muestra los efectos sociales que producen los ámbitos que componen nuestro entorno. Y si queremos que nuestro estudio resalte ante el resto, es importante cerrarlo con una reflexión pertinente al tema estudiado. ¿Pueden dar como una especie de una discusión final dentro de la conclusión? Sí, sí puede. ¿Ya? Por eso se refiere a otra instrucción de dar un mensaje. Si están hablando del torno, pueden resaltar el hecho de que la construcción, qué sé yo, es más económica y se puede adicionar ciertos implementos que mejoran al mismo. O si no fue así, si es preferible comprarlo, pueden concluir dando un mensaje que, si bien es cierto, adquirirlo es mucho más económico y equipos más tecnificados, deben considerar proveedores de tales fuentes. Entonces es como un mensaje que envían al lector que está trabajando. Obviamente el mensaje no se refiere a algo de que uno debe ser amable, debe ser respetuoso, no, se refiere a algo técnico, ¿ya? Eso es importante. En la conclusión no vayan a estar concluyendo mi trabajo fue muy bueno porque puedo graduarme. No. Siempre es con respecto al proyecto, con respecto al trabajo de investigación del área técnica. No es con respecto a los sentimientos de la persona o del autor. Es referente al trabajo. ¿Ya? Y bueno, otra cosa que también deben considerar es que la conclusión no debe ser un resumen. Una cosa es que yo diga en mi conclusión que logré los objetivos planteados y hable sobre cada una de las inquietudes que habían durante toda la investigación. Eso es una cosa. Y otra cosa es a que ustedes hagan un resumen ya de todo el trabajo y no mencionen en ninguna parte si se cumple o no se cumple lo planteado. Si lo hacen de esa manera estarían haciendo un resumen y eso es incorrecto porque no es un resumen la conclusión. ¿Ya? La conclusión es la síntesis de la síntesis. Incluso por eso es corta. Ahora bien, un consejo práctico, ¿no?, es que las conclusiones no deben aparecer elementos nuevos o que no formen parte del proceso investigativo. Siempre debe seguirse la misma línea. Es importante confirmar la hipótesis estudiada en la investigación. Ustedes en la conclusión deberán decir si se cumplió o no se cumplió la hipótesis. En su caso, ustedes no arman hipótesis, pero sí plantean objetivos. Entonces en la conclusión deben especificar si lograron cumplirlos o no. Eso es lo más importante de un trabajo de investigación, los objetivos, ¿ya? No extenderse de más, las conclusiones no deben superar las 4 páginas, ¿ya? Y estas refieren a la tesis de grado, donde las conclusiones deben ser amplias y mínimo de 3 páginas. Por lo general suelen hacer una página, es suficiente, pero no un párrafo de 3 líneas como a veces presenta. Es importante mencionar los resultados arrojados por el cuestionario y comentar su análisis, si es que lo tuviese, pero en su caso no utilizaron la técnica del cuestionario. Concluir primeramente los objetivos específicos y luego el general.